nadie como yo. ¿Y podrías explicarnos, como nos explicaste la otra vez, qué entiendes por eso? Pues que si me hago manejar por otros y me hago pasar, por ejemplo, por Nerea, y me pongo su misma ropa, hago lo mismo que ella, pues me quito mi personalidad y ya no soy yo, soy Nerea. Y a lo mejor Nerea se puede sentir mal porque no quiere que yo le copie su personalidad. Bueno, como proyecto de formación llevamos ya 2 años con los niveles de responsabilidad personal y social, y esto se inició hace 3 cursos exactamente. Iniciamos con un pequeño seminario y de este seminario el profesorado y el alumnado vio que tenía importancia, que era importante, que tenía unos buenos resultados, y lo implantamos en todo el centro y ahora está dentro del proyecto educativo de centro. Se basa en una serie de elementos o de niveles o de piezas de un puzzle que han de ir encajando para buscar en definitiva el bienestar de cualquiera de persona de la comunidad educativa, alumnado, profesorado, y también lo que busca es enseñarles a tomar decisiones. La toma de decisiones es muy importante porque en cada decisión viene una conseqüència. Mireu, xics i xiques, este matí hem arribat i estem tots i totes en el monstre que no sap res de les seues emocions. Hola. Està tot embolicat i no sap què li passa. Jo sé què fer. El monstre no ho sap. Tu sí que ho saps, Jorge? Sí que saps com estàs? Com te trobes avui? Te pots trobar amb por, pots tindre por d'alguna cosa i me podeu contar què vos passa, podeu estar molt alegres i molt feliços. Avui, per això trobem amb el monstre de color groc. Podem estar enfadats en el monstre de color roig. Podem estar enfadats per alguna cosa i podeu contar-la si voleu. Podem estar tristos i estaríem de color blau. Podem estar en calma. En calma, podem estar... Podem estar en calma, trobar-nos bé. Mira, Dani, podem trobar-nos bé. No especialment alegres, però trobar-nos a gust, tranquils. I podem estar en el monstre de color rosa perquè estem enamorats. Sara, tu saps com te trobes avui? Vols que sí? Com te trobes, Siker? Per què t'has col·locat en el monstre gros? Porque hoy voy a ver a mi hermanita. Nos basamos en niveles. El primer nivel sería crear una atmósfera segura y tranquila que fomente el aprendizaje y al mismo tiempo fomente las ganas de construir algo en grupo. ¿Qué utilizamos para ello? Una metodología cooperativa. El segundo nivel es, una vez ya tenemos las normas de convivencia del primero, el segundo es ser constante y participar. Ser constante para ir creando hábitos y para darnos cuenta que conseguir algo a largo plazo se necesita de un trabajo diario, y participar. Al ser constante y realizar las tareas puedo participar. ¿Participar qué hace? Que yo vaya comprometiéndome porque voy expresando lo que siento y lo que deseo. Y en ese compromiso es donde empezamos a empoderar al alumnado a que sea él mismo, que se responsabilice de sus acciones y a que tome partido también en las consecuencias de lo que está decidiendo. Hemos elegido las normas votando. Por ejemplo, si Inma decía, somos puntuales. Como esa norma es importante, levantábamos la mano. Las normas de primer nivel las tenemos para respetar los derechos y sentimientos de los demás, que tenemos muchas porque son más o menos fáciles, y después tenemos las del segundo nivel que son para respetar cada uno, que es participación y esfuerzo. Las del primer nivel son para estar un ambiente bien en clase, para estar a gustos todos. Tenemos normas del segundo nivel porque las del segundo nivel ya no son
de la clase son normas personales que tenemos que cumplir nosotros. ¿Y a qué nos ayudan? Nos ayudan a, por ejemplo, a no sacar un 0 en los exámenes o en las notas, porque si, por ejemplo, no llegas a tiempo a clase, no haces los deberes y en las notas eso te da baja. Tenim una frase molt en compte. La solució la tenim a les nostres mans. Al principi de curs vam llegir un conte d'una papallona i el conte nos va explicar que la solució no hay que pedirla, hay que tenerla en les nostres mans. Uns xiquets havien pensat per a deixar mal al savi agafar una papallona en les mans i si deia que estava viva l'esclafaven i si deia que estava morta la soltaven. Aleshores, quan va vindre el savi un dia al poble, aleshores li van preguntar als xiquets com està la papallona, viva o morta? I la papallona i el savi va dir la solució la teniu a les vostres mans. Pues para mí la constancia es algo que tú tienes que intentar, algo que tú quieres lo tienes que intentar y si no te sale lo vuelves a hacer y si aún así no te sale pues lo intentas hacer de otra manera y si no pues esperas tiempo para ver si la cosa que quieres conseguir está más fácil de conseguir Es un juego que se llama El Muelle y tenemos que pillar a la gente y si la pillamos se tiene que quedar en muelle y cuando vaya una persona a salvarle tiene que decir una norma del primero o segundo nivel. Cuando cuente 3, pagan los que tienen el pantalón de color gris. 1, 2 y 3. ¿Has las manos de Som a la classe de 6C del Col·legi del Garbí i ens anem a explicar un joc que es diu Atrapa els nivells. Es tracta de córrer en una pista variada de tamany. Pot ser més gran o més xicoteta i pots tenir diferents tipus de gent que paga. Si alguna de les persones que paga et pilla a ti a una de les pissarres que tenim darrere, tindran que escriure una norma. Bon dia, avui vos vaig explicar un exercici una dansa de les articulacions per a recordar la nostra muntanya de responsabilitats que s'anomena participació i esforç. ¿Qué nivell és participació i esforç? És el segon nivell de la nostra muntanya de la responsabilitat. Molt bé. I a part d'això, mentre tenim que ir calfant amb les nostres articulacions. I jo ho vaig a fer els turnis. Vinga, 1, 2 y 3. Yo soy una articulación y me muevo por liberación y si te toco, te mueves. Fer-ho encara que no t'agrade, genolls. Yo soy una articulación. Nosotros solucionamos los problemas primero preguntándole a la persona con las que ha habido el conflicto si lo quieren solucionar y si nos dicen que sí, los llevamos a un sitio tranquilo donde no haya casi gente y entonces uno cuenta la versión mientras que el otro solo escucha
y luego es al revés. Y cuando el mediador ya las ha escuchado todas, dice más o menos en lo que ha pasado, si están de acuerdo, y luego se soluciona cuando los dos están de acuerdo. Todos el que ha tenido el problema un poquito y el otro poquito. Antes de hacer una pelea, si le sigues el rollo a una persona porque quiere pelear y meterse contigo o cualquier cosa, antes de decir una cosa hay que pensar antes de hablar, porque si no, luego puedes insultarle o igual le sienta un poco mal y luego se hace la bola más grande y el problema no se soluciona y luego nadie gana, porque en los problemas nadie gana, no hay ningún ganador ni, bueno, perdedores sí, porque todos pierden. En clase hemos estado viendo vídeos sobre el bullying, sobre gente discapacitada que necesita ayuda y muchas veces no nos damos cuenta que necesita ayuda y no sabemos cómo ayudarle. También hemos leído varios cuentos sobre gente que es diferente a nosotras y la tratamos mal solo por ser diferente. A lo mejor con los ojos, con las orejas, con más alto, más bajito, y no nos damos cuenta, pero le damos golpes cuando le insultamos o cuando le hacemos sentir mal. En nuestra clase, nuestra profesora nos trae cuentos sobre los sentimientos y las emociones, como el monstruo de colores. Esos vídeos sirven para que si pasa y nosotros estamos allí, pues por ejemplo pararlo o si nos pasa a nosotros mismos, pues los ignoramos. ¿Recuerdas los cuentos que hemos trabajado en clase? Hubo uno que a ti te emocionó mucho. Sí. ¿Puedes contar qué te pasó y qué cuento era y qué te pasó? Fue Gajos de Naranja. Pues ¿Es un cuento? Sí. Sí, pues que estábamos en el patio, ¿no? Y Laura y yo nos pusimos a llorar porque estábamos recordando y tal. Y Laura y yo nos pusimos a llorar y ahora estábamos un poco tristes antes de entrar a esto, entonces pues... A ver, entonces, cuando leímos el cuento Gajos de Naranja, que trataba sobre la pérdida de un ser querido, ¿tú de qué te acuerdas de él? De mi abuelo, porque hacía un rato en el patio estábamos llorando Laura y yo porque habíamos recordado y tal y nos sentíamos aún mal. Pero que leyéramos el cuento en clase y que lo explicáramos, ¿te ayudó a sentirte mejor? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me di cuenta de que aunque, por ejemplo, se haya ido, sabes que está ahí siempre. Que siempre... Muy bien. Entonces, ¿te hizo sentir mejor? Y cuando leímos ese cuento y explicamos ese sentimiento de pérdida de un ser querido. Molt bé, Cèlia. Com te trobes aquest matí? Contenta. Contenta? Per què? Al cole. Has vingut al col·le. Què fas al col·le per estar contenta? Jugar. T'agrada jugar? Molt bé. Au, doncs te vaig a ficar en contenta, que sí? Molt bé. Ara li toca esta foto de qui és? D'Ivan. Molt bé, doncs a Ivan. Le toca a Ivan. Hola, Ivan, com te trobes avui, carinyo? Com te trobes? Alegre, molt bé. I per què estàs alegre? Porque mi papi me ha despertado. Per què? Porque mi papi me ha despertado. T'ha despertat el papi? T'agrada que te desperte el papi? Molt bé. Pues vale, si estàs content, alegre, fica't en alegre. Molt bé. En la classe d'alternativa hem treballat les emocions mitjançant els dibuixos. Després cada xiquet explica què és per a ell i cadascuna d'aquestes emocions. Per a mi la tristesa és quan te deixa de costat un amic
quan no te sents alegre per alguna causa. Jo he dibuixat l'alegria i per a mi és quan te sents bé, no tens preocupacions de res i eres molt feliç de les coses que fas i així és quan et sents alegria. El meu dibuix és l'amor, que per a mi és quan te sents volgut per algú i estàs enamorat i sents cosquenelles en el cos. Por per a mi és quan te sents insegur. L'aire és quan te sents enfadat en una cosa. Vergonzoso. Quan sals en un escenari i tens molta gent, tens molta vergonya. Som la classe de segon i hem preparat unes normes entre tots. Les normes són per a treballar i conviure millor. A vegades les complim i a vegades no les complim. Quan complim les normes estic content. Podem anar a les excursions, eixir al pati, aprenc molt, soc encarregat o encarregada, puc ser delegat o delegada, guanyo temps per a fer activitats que ens agraden molt, com comptar el cap de setmana i cantar bingo. Quan no les compleix estic trist. Recorde la norma i la complim. No puc eixir al pati, no soc encarregada. Entre todos elegimos unas normas al principio del curso. ¿Y qué hacemos con esas normas todos los días? Con esas normas todos los días lo intentamos cumplir y las recordamos para así cuando acabemos el día tener una estrella grande. ¿Y cómo se consigue la estrella grande? Ganándosela. ¿Y cómo la ganamos? Pues cumpliendo las normas. ¿Para qué? Para no hacernos daño, para jugar bien, para respetar los derechos y las emociones de los demás. ¿Qué pasa si hay alguna norma que se nos olvida y no hemos podido cumplir durante el día? Que nos pondríamos una estrella así. ¿Y esa estrella cómo sería? Mediana. ¿Y si hemos incumplido muchas normas y se nos han olvidado? Ninguna. Muy bien. ¿Y la estrella decide la seño cuál ponemos o quién lo decide? Lo decidimos nosotros. Muy bien. Y la profe nos recuerda a veces cosas. Que saben que toca el momento de pensar, reflexionar sobre cómo ha ido el día y ver si me he ganado la estrella grande, la estrella pequeña o no me he ganado ninguna. Si hemos cumplido todas las normas y por eso hemos conseguido respetar los derechos y las emociones de los demás, subiremos el dedito hacia arriba. Si hay alguna norma que se nos ha olvidado cumplir, ponemos el dedito así. Y si hay muchas normas que no hemos conseguido cumplir, sabemos que hay que bajar el dedito. Pero antes de poner ningún dedito hay que pensar y reflexionar con la cabecita tumbada. Así que Daniela, nos ponemos a pensar y ponemos el dedito como toca Sergio, nos ponemos a pensar, pues la ponemos en la manita, pero hay que pensar igual, ¿vale, Carolina? Así que ya podemos ir pensando y levantando los deditos conforme veáis que ya no tenéis que pensar. ¿Qué pasa?
Nosotros lo que hacemos en la asamblea es contar en los momentos que ha habido algún conflicto, nos hemos sentido mal para solucionarlos. Pero también contamos los momentos del día en que nos hemos sentido bien, hemos estado jugando con amigos. Yo me he sentido bien cuando estábamos en educación física y nos ha salido bastante bien el grupo y a los demás también os felicito y ya está. Víctor. Que me ha gustado mucho porque yo me he esforzado mucho en educación física cuando no salía una cosa con mi grupo que nos hemos esforzado mucho. El tercer nivel es a la autogestonomía, es una palabra que se inventó el grupo de quinto A el año pasado y está formada por autonomía y autogestión y es cederles a ellos el aprendizaje para hacerse un plan de estudio comprometiéndose y conociéndose a ellos mismos, hasta dónde puedo llegar y cómo me comprometo yo en mi aprendizaje y es cediéndoles a ellos esa evaluación. Que el tercer nivel también nos ha ayudado, bueno, a mí también me ha ayudado mucho a ser más responsables y así cuando vayamos al instituto no nos van a estar diciendo todo el rato las cosas. Nosotros tenemos que ser autónomos y hacer las cosas por nuestra cuenta y por nuestro bien y así pues así nos irá mejor.